un tiempo con Dios para meditar todo el día. Necesitamos ser mediadores. Y leemos en la carta de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, y dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por eso necesitamos ser mediadores. Cuando leemos esta carta del Antiguo Testamento y vemos el proceso del pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, encontramos que Dios siempre estuvo buscando un mediador, alguien quien pudiese interceder ante Él. Vemos cómo Dios trabaja en la vida de Moisés, y Moisés es un mediador entre el pueblo y Cristo. Cómo Él intercede allí ante Faraón para poder sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Porque Moisés es un tipo de Cristo también, una figura en el Antiguo Testamento de lo que Cristo vendría a ser completamente. Encontramos a Ezequiel también, encontramos a Abraham. Vemos que Abraham intercedió también por Sodoma y Gomorra para que no fuera destruida por el pecado, porque el juicio ya había sido dado cuando entró el pecado. La paga del pecado es muerte, y el pecado debe ser juzgado. Por eso el pecado trae juicio. Y no es que Dios se deleite en destruir, sencillamente como juez justo y bueno, dejó leyes. Y todo el que incumple las leyes se somete también a las multas que cada ley tiene al infringirla. Pero este hermoso tiempo con Dios nos habla de uno de los compromisos, uno de tantos que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y es que nosotros debemos mediar, interceder ante nuestro Padre Celestial, porque ya está Cristo en medio de nosotros. En todas las áreas de nuestra vida, Dios tiene la solución para todo en nosotros. Pero vemos que hay veces no vemos la importancia del poder interceder. Y tratar de mirar un paisaje o tratar de mirar el mar no es lo mismo que sumergirse en el mar o estar dentro del paisaje. Y esto lo que quiero dar a entender es que cada persona vive una situación diferente, y por muy fácil o difícil que parezca, no la entenderemos hasta que la estemos viviendo. No todos tenemos la misma fortaleza. Este dicho que dicen que ponernos en los zapatos del otro. No todos tenemos la misma fe, la misma confianza en Dios. Es por eso que nuestro trabajo, además de dar una palabra de aliento, es orar por las circunstancias y las peticiones de nuestros hermanos. Entender a los demás cuando nosotros ya pasamos por una misma situación, o cuando no hemos pasado, pero sabemos que cualquier situación duele y hay unas situaciones que son más difíciles que las otras. Este pasaje nos muestra cómo Dios buscaba a quien intercediera por su pueblo y tristemente no encontró a nadie que lo hiciera. Pero también nos muestra que hoy en día no es nuestro caso. Entender que Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros para que clamemos delante de Él por las demás personas. Yo sé, y la palabra nos muestra que Dios se deleita cada vez que nosotros oramos por las peticiones de otros que no son las de nosotros mismos. Cuando oramos por alguien más, porque cuando hacemos eso,
Dios se encarga de nuestras peticiones. Buscar el reino de Dios y su justicia para que lo demás sea añadido en mi vida, también es yo orar por otros y no solamente por lo mío. ¿Quién más que Dios que nos conoce? Por eso si nos ocupamos más de las cosas del reino, Dios se ocupa de las añadiduras nuestras. Y es que vemos en la palabra de Dios que son muchas las situaciones que se vivió y en el pueblo de Israel donde se necesitó de alguien que intercediera. Pero hoy vemos en el día a día, bajo un nuevo pacto, situaciones en un mundo a diario, desastres, guerras, violencias, maltrato, y ante muchas cosas a veces podemos nosotros ser un poco indiferentes o solo mirar el panorama pero no hacer nada. Y tal vez a veces no tengamos recursos o cosas para aportar, pero sí tenemos una boca, tenemos unas rodillas y tenemos un corazón para poder hincarnos a Dios y elevar una oración por tanta necesidad que hay en el mundo. Hacer frente a una situación, tal vez unos lo podrán hacer económicamente, otros con sus fuerzas físicas, otros con cantidad de recursos que tienen. Y eso también es muy importante, pero Dios nos habla acerca de poder orar los unos por los otros. En nuestro diario vivir, en nuestro entorno, donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en nuestra familia, por nuestros hijos, pararnos a la brecha, hacerle la guerra a todas esas cosas que nos quieren robar la paz y las bendiciones que Dios nos quiere dar. Orar a Dios por esas personas que aún no le conocen, para que toquen su corazón y se aparten del mal camino. Pero necesitamos actuar, ser insistentes, porque hacemos parte de una generación que está elegida para escuchar la voz de Dios y que el que la quiere oír pueda salir victorioso sin importar cuál sea la situación. Pueda que hoy algunos no estemos viviendo una situación difícil, pero hay otros que sí la están viviendo. Hay unos que están sufriendo, hay gente que está aguantando hambre en este mismo instante, soportando injusticias. Y lo único que podemos hacer, y no solamente único, es muy importante, es orar, es ser un mediador. Y yo quiero dejar algo claro acá. Un hombre no es mediador entre Dios y el hombre. Somos mediadores entre Cristo y el hombre. Porque Jesucristo es el único mediador que puede ir al Padre y mediar con nosotros. Jesucristo es el camino. Y quiero leer algunos versículos para darme a entender. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Padre y los hombres, Jesucristo. Yo no soy intercesor o mediador entre Dios Padre y alguna persona, no. Yo los llevo a Cristo y Cristo los lleva al Padre. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Mira lo importante, Gálatas 3:20 dice que no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Necesitábamos a alguien que mediara por nosotros. Por eso, gracias a Dios, un mediador, nuestro mejor mediador es Cristo Jesús, pero Dios dijo que siguiéramos sus pisadas, y una de ellas es mediar ante tanta gente necesitada. Primero, para que puedan llegar a Cristo, para que a través de Cristo puedan llegar al Padre. Pero también, para que después de que reciban su salvación, podamos orar por tantas necesidades que se vienen en la vida de cada uno de nosotros. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí, dijo el Señor. Él dijo que no la halló, pero bajo el nuevo pacto,
Dios ha venido a darnos solución. Nos dio a entender que no encontró hombres suficientes que pudieran mediar y que Él tuvo que hacerlo para que a través de su sacrificio, los que hemos nacido de nuevo, podamos llevarlos a Cristo, podamos mostrarles el camino y podamos enseñarles que es la mejor decisión que pueden tomar en su vida. Hoy recuerdo uno de los compromisos como hijos que tenemos y es ayudarnos unos a los otros, orar unos por otros. Mira los grupos de oración tan importantes que son. Es muy hermoso poner nuestras oraciones a un pastor, a un líder, decirle ayúdame a orar por esto. Es muy importante. Pero la Biblia nos enseña que estamos todos para orar los unos para los otros. Qué rico llamarnos como hermanos y decir ayúdame a orar por esto. Ayúdame también a orar a mí por esto. Tú ora por mí por esto y yo voy a orar por ti por esto. Porque la respuesta del justo, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración tiene poder. La oración trae respuesta, la oración trae bendición. Así que invitación en este tiempo con Dios para meditar todo el día es a que seamos un mediador, a que podamos poner delante de Cristo la vida y la situación de muchas personas que hoy están pasando por una situación difícil. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana, muchas gracias por tu palabra que nos exhorta a ser mediadores, entendiendo qué tipo de mediadores somos. No mediamos ante el Padre, solo Jesús, solo tú, Señor, lo pudiste hacer y lo puedes hacer. Pero nosotros necesitamos ser mediadores y poder orar, interceder por nuestro hogar, por nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, por el trabajo, por tantas cosas que necesitamos orar los unos por los otros. A veces se nos olvida y a veces oramos solo por lo que nosotros necesitamos. Hoy, Padre, oro por esta iglesia local, Dios, por cada iglesia que predica tu verdad, por cada persona que está pasando una necesidad económica, de relacional, de salud, emocional, en cualquier área, Padre. Hoy oramos por cada persona, por cada vida, aún sin tener el nombre, Dios, tú la conoces. Oramos por esta casa de oración, por cada persona que escucha este tiempo con Dios para meditar todo el día, por cada persona que se conecta a los discipulados, a la oración, por cada persona que hace parte de estas semillas que implantamos cada día de fe en el corazón y de verdad. Gracias, Padre hermoso, por esta mañana. Gracias porque nos muestra la necesidad de ser mediadores, de orar, de clamar los unos por los otros. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces. Gracias, Jesús, por habernos dado acceso al Padre a través del trono de la gracia. Porque podemos clamar al Padre, pero podemos llevar a muchos a ti, Cristo, para que tú los lleves a nuestro Padre Celestial. Gracias por esta mañana, gracias por esta palabra y gracias por todo. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo, Padre precioso, en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.